Buenos días, bienvenidos al Ateneo de Madrid. Mi nombre es Alfonso Herrán Aceves, soy del Departamento de Patrimonio de esta institución y vamos a hacer un recorrido por la misma a través de sus espacios más icónicos o más relevantes. El Ateneo surge en el año de 1820 a través de lo que se llamó el Ateneo Español. Fue una idea creada por los hombres liberales herederos de esa ilustración española del siglo XVIII y en 1835 surge lo que es el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, que es el actual Ateneo. Este Ateneo ha pasado a lo largo de toda su vida por diferentes sedes, desde la calle San Agustín, que fue una de sus primeras ubicaciones, a la Plaza del Ángel o al Ateneo de la calle Montera, justo frente a la iglesia de San Luis, a la desaparecida iglesia de San Luis, que fue donde se ubicó ese Ateneo de la calle Montera entre 1838 y 1884, que es la fecha en la que Cánovas del Castillo y Alfonso XII inauguran esta sede en la que nos encontramos hoy. La actual sede del Ateneo de Madrid data del año 1884 y es obra de dos de los grandes arquitectos de la época, Luis Landecho y Enrique Fort. La decoración se le encargó a Arturo Mélida, otro también de los grandes artistas, un hombre polifacético que se movía entre la escultura, la arquitectura o la pintura. Mélida realizó para la decoración de este edificio un ciclo pictórico en el que se basa en la antigüedad clásica y sobre todo recupera elementos históricos. ¿Qué quiero decir con esto? Que recupera, por ejemplo, para las formas de la techumbre o trazar los dibujos, todo lo que son las grafías de las vasijas griegas o un hecho bastante peculiar para la época que son los japonismos. Una de las obras más importantes de Arturo Mélida la tenemos aquí en el Ateneo de Madrid y es la techumbre de esta cátedra. Mélida en la techumbre de esta cátedra lo que hace es aludir al conocimiento a través de lo que es la Grecia clásica, a través de esa figura del dios Apolo que está representando la luz y la luz como elemento que difunde esa cultura, que ilumina. Luego todo lo que es el techo se cierra en torno a esa figura de Apolo con la figura de Palas Atenea, que es de donde viene el nombre de Ateneo, y la figura de Mercurio o el Hermes griego. En este espacio es donde se desarrolla habitualmente la vida cultural de la institución y por él han pasado grandes personajes, desde Guillermo Marconi, que fue uno de sus conferenciantes, a Albert Einstein, que también lo fue en 1923, a Madame Curie, o a presidentes del gobierno, reyes y otros personajes vinculados con lo que es la literatura, las ciencias o las artes españolas. A la decoración original que Arturo Mélida elaboró para este salón de actos, en los finales del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX se añadieron otras decoraciones, como esta que tenemos aquí. Son una serie de símbolos relacionados con la teosofía que implantó en el Ateneo de Madrid Mario Rosso de Luna en la primera década del siglo XX. En 1868 surgió uno de los proyectos más interesantes que tuvo el Ateneo de Madrid, que fue comenzar su famosa galería de retratos. Se comenzó por los retratos de los presidentes y se continuó con los socios de mérito. A día de hoy son más de 190. Hasta hace 2 años, el único retrato femenino que había en esta galería era el de Emilia Pardo Bazán, que fue la primera socia de número que tuvo el Ateneo de Madrid en 1905. Pardo Bazán abrió la puerta a la mujer en el Ateneo, no solamente como socia, sino como socia de pleno derecho, es decir, incluyendo el voto, con lo cual fue una de las mujeres más transgresoras que hubo en la institución. Respecto a esta galería, Emilia Pardo Bazán también tiene una anécdota bastante peculiar. Cuando ella insistió en ser socia del Ateneo y no la admitían, paseando por esta galería muy cabreada, espetó a los retratos: «Os llamáis intelectuales porque no os atrevéis a llamaros inteligentes».
La sala de la cacharrería, que es esta sala en la que nos encontramos, comenzó como una sala que acogía esas tertulias y esos debates. El nombre de la cacharrería viene porque decían que aquellos debates y esas tertulias eran tan escandalosos como cuando un elefante entraba en una cacharrería, y de ahí la sala quedó con este nombre. Al día de hoy sigue siendo una sala donde se siguen organizando esas tertulias, esos debates, o los socios de la institución pues se relajan esos estudios en la biblioteca o preceden en pequeños grupos a las conferencias que se puedan dar. Es una sala que está decorada de una manera bastante interesante, sobre todo a través de pinturas del siglo XIX, pinturas que llegaron desde Roma a través de la obra de Vicente Palmaroli, que fue quien gestionó toda la decoración de esta sala y que fueron encargadas a todos los pintores que entre 1884 y 1890 estaban viviendo en Roma. La sala Manuel Azaña alberga uno de los retratos más icónicos, que es el del propio Manuel Azaña. 9 presidentes del Ateneo de Madrid han sido a su vez jefes del gobierno. Esto da muestra un poco de cómo la institución a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX se ligó a la política española. Este despacho, esta sala de Azaña, también es peculiar porque toda la decoración que tiene sus carpinterías corresponde a un decorado que en el año de 1918 se trajo desde el Teatro Español, se adaptó a este espacio y decoró esta sala, es decir, hicimos un elemento de reciclaje. La sala se decora con 4 grandes lienzos, uno corresponde a Aureliano de Beruete, el otro corresponde a Cristóbal Ferriz, el otro también a Rafael Monleón y el último corresponde a Lardi, hijo del famoso restaurador de Madrid. El Ateneo de Madrid no tiene sentido sin lo que es verdaderamente su esencia, que es la biblioteca. Es la biblioteca privada más importante que tiene el país, con más de 300.000 volúmenes que abarcan desde el siglo XVI hasta la actualidad. Es una biblioteca por la que han pasado grandes pensadores españoles y por la que han pasado grandes literatos, como por ejemplo Carmen Laforet, que en uno de sus pupitres escribió su novela Nada. La Biblioteca del Ateneo de Madrid es verdaderamente la razón de ser de la institución. Desde ese 1835, cuando surge el Ateneo de Madrid, surge acompañado de una biblioteca que era elemento fundamental para difundir esa cultura. Nos encontramos en la Sala de la Pecera, que es la biblioteca original que Luis Landecho y Enrique Fort diseñaron para este edificio. Se le llama la pecera porque tiene toda su techumbre en cristal y deja pasar la luz, con lo cual estaba muy bien pensada para que pudiera estudiarse a lo largo de todos estos pupitres. El pupitre número 1 queda dedicado a Candamo, que fue el socio bibliotecario que durante la Guerra Civil y en los años previos defendió que esta biblioteca no fuera expoliada en el año 39. Gracias, Antiguos Cafés de Madrid, por vuestra visita y vuestro interés en esta institución, y para el público que nos estéis viendo, estáis invitados todos a venir a la actividad cultural que despliega el Ateneo de Madrid de lunes a domingo entre las 9 de la mañana y las 11 de la noche. Estamos en la calle del Prado número 21.